¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Orden, como todas las noches de lunes a viernes a las 8 de la noche hora de Venezuela, estrenándose una nueva emisión. Y los sábados y los domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias por estar acá de vuelta. Gracias a todos los que se han suscrito y siguen apoyando este contenido a través de Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos y sobre todo para quienes necesitan formarse una opinión propia, evaluando lo que otros podemos decir y por supuesto manteniendo estas opiniones y estos análisis en las plataformas gratuitas de YouTube y Facebook. Gracias a quienes se han suscrito porque me permiten seguir haciendo este trabajo. Pareciera, yo tengo una preocupación muy grande y quienes me siguen lo saben por el tema de la educación. Yo tuve la fortuna de estudiar en la escuela pública, me gradué de un liceo público, estudié en una universidad pública, mi primera carrera, luego estuve por lo menos en otras 2 universidades haciendo estudios de posgrado. Considero que la educación que he tenido ha sido el gran privilegio que me dio el hecho de ser venezolano y que existieran esas universidades o la posibilidad inclusive de pagar un posgrado. Considero que cualquier persona que quiera estudiar debería tener la posibilidad de hacerlo y de tener acceso a una educación de calidad, aunque tenga que pagarla a través de un crédito que pueda obtener. Creo que es importante que el que quiera estudiar pueda hacerlo. También me parece que es importante para un país que se tenga una educación de calidad. Y esa educación de calidad tiene que estar o sea, tiene que haber una observación no solamente de lo que es el pensum, sino también de quién está compartiendo conocimientos en un aula, del hecho educativo que allí se produce, del estómago de los niños y del estómago de los maestros. Todo lo que eso significa tiene que ser importante. Y tiene que ser importante porque en realidad una nación empieza en un aula. Yo creo que yo he pasado la mayor parte de mi vida en un aula. Tuve cerca de 11 o 12 años como instructor en el sector aeronáutico, instructor de derecho aeronáutico. Y eso estuve como desde el año 2006 hasta, sí, como unos 10 años estuve en eso. Entonces, más de 10 años. Yo diría entonces que siempre me ha preocupado el tema educativo y considero que no habrá construcción de una nueva Venezuela si no le prestamos atención a la educación. Pero vamos más allá de todo eso. Es que el socialismo del siglo XXI, destructor de futuro, destructor de la niñez, destructor de la juventud, destructor de las naciones, destructor de la nacionalidad, de la cultura, de la hispanidad, de todo lo que han podido destruir, se expande y normalmente hace lo mismo, se mete en las aulas. Se mete en las aulas y pretende convertir el hecho educativo que ocurre dentro de las aulas en instrumento para la hegemonía del socialismo del siglo XXI. Cuando se habla de adoctrinamiento, bueno, que lo están adoctrinando, siempre en la educación va a haber un adoctrinamiento. El problema no es ese, el problema es que la doctrina que allí se dicte tiene que ser una doctrina consensuada en la sociedad. Por esa razón, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la doctrina nacional, ¿cuál era en la aula de clase? El himno nacional, los símbolos patrios, bueno, la figura de los próceres nacionales, el tema del himno al árbol, el himno a las Américas, el día del árbol, el día de la bandera,
todas esas cosas eran consensuadas en la sociedad. No era una cosa que impusieron los adecos contra los copellanos o los copellanos contra los adecos no. Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo que debía estar en el pensum y todo el mundo estaba conteste con lo que se hacía allí en los salones de clase. Pero hoy vemos que el socialismo del siglo XXI, donde llega, porque es como el COVID, donde llega, bueno, hace la misma, pues resulta ser que ha decidido tomar por asalto las aulas. En donde está el socialismo del siglo XXI, toman por asalto las aulas. Creo que es importante ver lo que ocurrió en la Argentina la semana pasada, cuando un grupo de alumnos de una escuela o de una secundaria decidieron grabar a la atorrante maestra que tenían, una maestra alineada con el socialismo del siglo XXI por completo, capaz de decir una cantidad de cosas, pero no solamente capaz de decir lo que dijo, que ya es un tema, sino la actitud matonesca de la señora. Una mujer que evidentemente no puede estar en una aula de clase, porque no respeta a los alumnos. Y además de eso, está anclada en aquel viejo modelo de impartir conocimientos, cuando en realidad lo que debe ocurrir en una aula de clase es compartir conocimientos, porque muchas veces un alumno puede saber más que el docente en muchísimas cosas, porque nadie lo sabe todo. A mí me pasaba muchísimo, por ejemplo, cuando yo tenía que dictar talleres de derecho aeronáutico a pilotos, a alumnos pilotos, eran muchachos que iban a ser pilotos privados, pero ellos sabían de aerodinámica, yo no sé nada de aerodinámica ni de navegación. En tal sentido, más bien ellos podían enseñarme a mí lo que sabían. Por lo tanto, se están compartiendo conocimiento. Esta mujer no sabe lo que es compartir conocimiento. Yo quiero que veamos, vamos a poner completo la grabación que a cortesía de la gente de Infobae se ha empezado a conocer. Fíjense en esto. Esto es gratis. Que porque tiene ojitos celestes no va a robar. ¡Te robó! ¿Y este no? ¡Te robó el futuro! ¡No, papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esta porquería. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Anda a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta. Anda, dale. Anda. ¿Sabes cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas, 10 lucas para arriba. 10 lucas para arriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para arriba para pagar? Porque eso es lo que dejó Macri. Eso es lo que dejó Macri. Bueno, pero entonces tengo una pregunta. Si Macri cagó tanto el país y ellos buscan salir... ¡Perdió! Gracias a Dios perdió. Claro, sí, perdió. Por eso perdió. Perdió porque atacó al pueblo. Atacó al pueblo y se llevó la caraja a él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Por qué te pensás que el pueblo es boludo? ¿En serio vos te pensás que el pueblo es boludo? Y creo que sí, supongo que creo que sí. Votan a una vicepresidenta que tiene causas. ¿Causa de qué? ¿Quién las hizo, papi? ¿Vos leíste cómo se le hicieron? Dios mío, en serio. Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte. Hay un presidente que tiene... Papi, ¿qué estás diciendo? Un presidente que se reúne con un juez para decirle ¿sabes qué me la presa? No le pudieron probar nada. Nada. Excavaron toda la fucking Patagonia. Yo vi a un fiscal montado en una retroexcavadora haciendo el papel de pelotudo para llenarte las horas de televisión a vos y a la gente que piensa como vos. ¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines infantes hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo te pregunto, ¿vos sabés dónde estás parado? ¿Sabés quién hizo esto? ¿Sabés quién hizo esto? Te pregunto. Bien, si sabés, sabelo, que no se hizo con deuda. Por ciento más de ganancia. Y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora la bicicleta... Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este... ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! Y en 37 años que tuvo el peronismo, ¿no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó historia.
El peronismo no tuvo 37 años. Primera, ¿cómo era que dijo? Democrático, sí, democrático, porque se la llevaba toda él. Y no digo menos. Estoy diciendo a los empresarios que fugaron la riqueza de la nación. La fugaron. Timbiaron. A ver, escúchame bien. Yo te dije, son 11 años de peronismo. ¿Sí? En el siglo XX. En este siglo tuviste los 12 años de Néstor y Cristina. O sea que ¿cuánto me da? 11 y 12. 23. Y yo te pregunto, ¿cuántas represas se hicieron durante el gobierno de Macri? ¿Sabes lo que es una represa? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes o no? No sé. Bueno, sirve para acumular energía. Bueno, esta atorrante pobre diabla disfrazada de maestra tiene por nombre Laura Radetich, y ese performance del socialismo del siglo XXI, variante kirchnerismo, lo pronunció en la ciudad de Duarte, de Ciudad Evita. Es que ya estamos mal, ¿no? Ciudad Evita. Imagínate. Bueno, las cosas como son. La señora dijo cuánto, dijo, pero en realidad era eso un debate, era eso una clase. En primer lugar, la señora estaba imponiéndose por encima de la opinión del alumno, mandándola a callar y tratándolo y matoneándolo, una matona. En segundo lugar, la señora quería imponer, por supuesto, su opinión sin permitir que hubiese un verdadero debate en la clase. En tercer lugar, la señora es una partidista asquerosa, que lo que estaba haciendo era proselitismo. Y de paso, con unos datos y una argumentación verdaderamente vergonzosa, porque si Macri gobernó 4 años y no hizo ninguna represa, una represa se hace 4 años, no sé, y en 23 años, en 23 años hicimos muchísimo, paja para la paja. Sin embargo, el muchacho, Jeremías, que no aparece en el video, o sea, no se le enfoca, lo entrevistaron y contó más o menos cómo fue la cosa con él, miren. Una clase que normal. Salió el tema y bueno, ella se puso así como estaba. Se enojó. Se enojó. Se picó, ¿no? Como se dice ahora, Jerez. No. Era como un desafío. Y nada más. ¿Tuyo hacia ella o el desafío era estar tranquilo? Claro, el desafío era estar tranquilo. Mostrarle que se podía hablar, no hace falta gritar. Perdió ella entonces el desafío. Bueno. Qué pena. ¿Sos así? Y parece. ¿Sí? ¿Haces enojar a la gente? No. Bueno, cuéntame, ¿te abrió la cabeza el debate? Digo, ¿sirvió para que vos aprendieras algo? Sí, que tengo que estudiar historia. ¿Pero por qué? Porque me la llevo. Claro, Jeremías dice que tiene que estudiar historia porque se la lleva, es decir, que la va a reprobar. ¿Por qué? Porque la maestra lo amenazó y se lo dijo. Ya reprobaste historia. O sea, que inclusive hasta eso se llegó. En medio de todo eso, habría que decir alguna cosa. Por empezar, la serenidad del muchacho, que evidentemente no quiere ser político ni mucho menos, sino que tenía unas dudas y quiso expresarlas y se encontró con una energúmena como esta Laura Radetich. Pero además de eso, hay algo importante en todo lo ocurrido. Porque esto se logra saber porque alguien lo grabó. Pero lo que no sabemos es todo lo que está ocurriendo en las aulas en los países donde el socialismo del siglo XXI se ha apoderado de las escuelas para hacer cosas como esta. Esto debe estar pasando en Venezuela cada 3 días. Esto debe estar pasando, bueno, esto es el pan de cada día en Cuba, obviamente. O sea, en Cuba no hay debate. Esto es lo que está pasando, lo que debe estar pasando en México, lo que debe estar pasando en Bolivia, lo que debe estar pasando en Nicaragua. Es lo normal para esta gentuza que decide
utilizar las aulas de clase para crear eso que ellos llaman el hombre nuevo, que no es otra cosa que un imbécil que va a repetir imbecilidades y que de paso tiene hambre y está condenado a la indigencia. Eso es importante verlo, porque es que en realidad lo que los tipos están haciendo es verdaderamente dramático, porque se están metiendo en el cerebro de los niños y de los jóvenes, metiéndole toda esa basura que esa vieja repite, para que ellos a su vez salgan a repetir lo mismo y a votar en consecuencia cuando tienen edad para votar, y repetir y convertirse además en un problema para la sociedad en el futuro. Es interesante lo que el muchacho dice, lo que el joven Jeremías dice, porque él dice que aprendió que tiene que estudiar historia, porque es que a la maestra la separaron del cargo. Obviamente cuando se vio esto, parece ser que todavía parece ser que fue una cosa hasta incómoda para el propio kirchnerismo, y a la señora la separaron del cargo. Y la separan del cargo porque obviamente demostró en ese speech, en esa presentación, en ese bochorno, que está apta para cualquier cosa dentro de una organización política, pero para ser maestra no está preparada ni un ápice. Debería, bueno, que la agarre el kirchnerismo y que la pongan de jefa de propaganda o de vociferadora, la paren en una calle con un megáfono a repetir todas esas estupideces, que habrá quien le crea y habrá quien no. Pero en una aula de clase esta señora no puede estar, a menos que sea como alumna, para regenerarla, para que se saque toda esa basura que tiene en la mente. Sin embargo, aparte de todo eso, me parece sumamente importante que el joven, por supuesto, lo dice de otra manera, dice que tengo que estudiar historia. Es que hay que estudiar historia. Porque el que no estudia historia, el que no sabe lo que ocurrió, le viene un mamerto de estos a repetir estupideces, lo termina creyendo. Por eso es que es bueno que los padres le hablen a sus hijos de historia, o por lo menos los ayuden a meterse en el juego de lo que pasó en su país. Ojo, que no obligándolos a querer de una manera, sino a investigar y a saber qué es lo que ha pasado todo este tiempo. Por eso es que a mí me gusta tanto el proyecto que encabezan mi hermano Javier Lara y Dorian Márquez en el Corito Histórico, que es el podcast, uno de los podcasts de historia que más se han hecho conocidos últimamente. En el Corito Histórico, con un lenguaje completamente y absolutamente urbano y con una mentalidad absoluta y completamente adaptada a lo que son los tiempos de las conversaciones entre jóvenes, pues se explican hechos históricos con base, con investigación, porque estamos hablando de un profesor de historia, que no es cualquier cosa. Y eso de alguna manera, un contenido como ese, al que le pueda gustar o al que le entre por allí, es algo positivo. Hay otros a lo que le entra, por ejemplo, lo que hace Andrés de la Quiesa en La Palabra Compartida. Me parece interesante lo que realiza desde esa tribuna. Y así hay otra gente que anda por allá haciendo contenido muy bueno. Eso es importante, porque en verdad lo que dice es hay que aprender historia. El que no aprendió historia ni la va a aprender ya, porque si el loro viejo no aprende a hablar, es la rata esa que es presidente de Argentina, de Alberto Fernández, el monigote de Cristina Fernández de Kirchner. Porque este sujeto se atreve a decir que la maestra lo hizo bien, porque ese muchacho lo que estaba repitiendo las cosas que veía en televisión, entonces él había que abrirle el entendimiento. Claro, cuando tú eres el presidente de un país que ni siquiera sabes dónde demonios está parado y que cada vez que abres la boca lo que dices es una estupidez, cuando ves a una estúpida como tú, por supuesto que te sientes identificado y te vas a poner de parte de ella. Pero cuando uno ve al presidente que es capaz, o sea, imagínense ustedes todo lo que le cae a este pobre muchacho. Entonces este pobre muchacho, simple y sencillamente hizo una pregunta en clase, alguien grabó el video, se viraliza el video, y entonces ahora el muchacho es, por supuesto, enemigo declarado del kirchnerismo y la vedette de los medios de comunicación que, en mi opinión, deberían bajarle un poquito y entender lo que significa para la vida de este muchacho todo esto. Porque estos tipos son locos. Y este muchacho todavía le queda una vida por vivir. Yo no digo que lo censuren o que no le permitan hablar, sino que de alguna manera hay que poner el foco de que ponerlo. Y el foco hay que ponerlo es en la maestra psicópata esa en el sistema educativo en pleno. Y empezar a señalar para allá. Porque cuando uno ve estas cosas, cuando uno entiende lo que todo esto significa, entonces uno empieza a pensar que de verdad estos tipos lo que quieren y lo que necesitan hacer es destruir a la sociedad desde sus bases culturales, desde sus valores, porque esos son. El socialismo del siglo XXI no es otra cosa que una recolección de antivalores de una sociedad, las talas de la sociedad, y sobre eso construyen un sistema político. Sobre el resentimiento, sobre el racismo, sobre las reivindicaciones
que no tienen contacto con la realidad, sobre mitos fundacionales estúpidos, inventados y sacados de la nada, sobre una construcción de una nueva historia. En eso andan. Fíjense que han sacado el estudio de la historia de la mayoría en la mayoría del continente. No se estudia la historia. Entonces, como no se estudia la historia, aparecen energúmenas como esta loca a decir la historia arbitraria que ella decide que está obligada a dar en un salón de clase. De paso, para defender lo indefendible. Todas estas cosas pareciera que hay gente a la que no lee. La gente dice, bueno, sí, gran cosa. Es más importante de lo que la gente cree. Aquí estamos hablando de una situación bastante difícil porque estamos hablando de que se están metiendo con el futuro de las naciones. Se están metiendo con la nación desde atacando su futuro lo podemos decir hoy en Venezuela, que hay en Venezuela después de 22 años de instauración de la escuela bolivariana y del pensum bolivariano y de cambiar los símbolos patrios y todo eso. ¿Qué hay en Venezuela? Que el muchacho que pasa por todo eso, cuando culmina su tránsito por el sistema educativo, lo que tiene en su mente es una cantidad de elementos que le han metido y que le han inculcado y que al momento de que lo retan o lo saca a debate, lo pierde. Y termina sin entender absolutamente nada de lo que tiene en su entorno. Y termina convertido en candidato a barrendero. Con el perdón de los barrenderos, que es un trabajo digno, por supuesto. Pero cuando una persona, sus potencialidades son pisoteadas por un sistema educativo que lo lleva a pensar que su único destino es estar siempre abajo, siendo pisado por una bota, pues lamentablemente tenemos una situación en la que no va a haber progreso social. No va a haber crecimiento, no va a haber movilidad social positiva, porque lo que están es haciendo una fábrica de pobres con la educación. Y eso es lo que ha hecho el chavismo en Venezuela. En Venezuela el chavismo es una fábrica de pobres. Y es una fábrica de pobres porque cuando vemos lo que hacen con la gente, cuando vemos lo que hacen en las aulas, cuando vemos cómo tienen hambre los alumnos y tienen hambre los maestros, cuando vemos que no tienen zapatos los alumnos ni tienen zapatos los maestros, cuando vemos que no hay sueldo bueno para los maestros, pero sí para los militares alcabaleros, bueno, ahí es donde nos damos cuenta de la profundidad del daño que está haciendo el chavismo. Cuando nosotros vemos este fenómeno de los pranes, este fenómeno de los tipos estos que se convierten en caudillitos y se toman el territorio de un país, de una zona como les da la gana, ¿qué es lo que estamos haciendo allí? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos atestiguando allí? Un fracaso educativo. Es que por cada delincuente que hay en la calle hay un maestro que fracasó. Cuando nosotros veamos eso y quizás terminemos, y eso a nivel mundial, ¿quién debería estar a cargo de las cárceles? ¿El Ministerio de la Policía o el Ministerio de Educación? No estamos hablando de reeducación. Debería ser entonces el Ministerio de Educación quien tenga la dirección penitenciaria. Porque ellos tienen que terminar de hacer el trabajo que la sociedad hizo mal. O sea, no hay valores ni educación en una persona que termina presa. Cuando hay un sistema de derecho, obviamente, claro está. Entonces, en tal sentido, lo que debería haber es una comprensión de lo grave para un país, que es dejar la educación en manos de estos inescrupulosos que son capaces de destruir a la sociedad desde adentro, utilizando, por cierto, los cerebros de los más débiles, que son los niños y los jóvenes, al momento de meterles en la cabeza tanta basura y terminar haciendo lo que hacen al final. Tengo que hacer dos agradecimientos. En primer lugar, este uniforme de los Atlanta Braves, mi equipo, y esta pelota y un poco de cosas, pelota de los Bravos. Esto es una maravilla. Un poco de cosas que me mandaron de la tienda de los Bravos de Atlanta. Debo agradecerle a dejar aquí te va a quedar. Debo agradecerle a mi amiga Vanessa, que desde Atlanta me mandó todo esto. Entonces, hoy este programa, este look es cortesía de Vanessa. Muchas gracias. Un vasito por aquí. Un poco de cosas me mandaron por ahí, que las tengo por ahí guardaditas. Gracias, Vanessa. Debo agradecerle también a toda la gente que estuvo el día viernes en el estreno en vivo del programa. Yo normalmente no veo el programa en el estreno en vivo porque cuando se estrena son las 2 de la mañana. Acá normalmente estoy durmiendo. Y el viernes no fue la excepción. Era mi cumpleaños, pero igual dormí temprano. Y supe que en el chat de en vivo, en ese momento prodigaron buenos deseos, felicitaciones, mensajes de cumpleaños
Y de verdad que me siento muy contento de haber recibido tanto cariño a través de las redes sociales, a través de los mensajes. Tuve una cantidad de gente que me escribió, que tenía tiempo sin saber de ellos y que me hacen saber que están allí. Debo agradecerle también a Ana Karin y a su familia por el bello momento que vivimos en Berlín, que me prodigaron una sencilla e íntima reunión donde me comí las mejores empanadas de Alemania. Gracias, Ana Karin, por ese detalle, por ese cariño, y gracias a todos los que también me hicieron llegar. Gracias a Ami Bernis, gracias a Minerva, gracias a todos los que me hicieron llegar regalos, felicitaciones, gracias a la gente de Han Venezuela. Porque aquí también está Han Venezuela, ¿qué te pasa? Mira, aquí está la gente de Han Venezuela. Gracias a la gente de Octaedro Contenidos, que también me hicieron llegar sus felicitaciones, fueron muy amables. Gracias a la gente de Reserva Patí, que también estuvieron por allí pendientes. Gracias a la gente de Vinostrum. Y gracias a la gente de tuplata.com, que también nos acompañan como anunciantes en este programa. Les agradezco muchísimo a todos por habernos hecho sentir queridos en nuestro cumpleaños número 41. Yo les cuento mi edad. 41 años. Limpiando mejor mis pisos. Chávez no, porque se murió. Gracias por haber estado en este segmento. Les pido por favor que nos vamos para el lunes ácido con Alberto Franceschi. En el siguiente segmento vamos a seguir hablando de este tema de la educación como instrumento del socialismo del siglo XXI para destruir las sociedades. Nos vemos en el próximo segmento. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.